Mi familia no vino a mi graduación universitaria porque les avergonzaba mi edad, pero cuando salí del auditorio, la última persona que esperaba ver estaba allí. El nombre que llamaron fue el mío, Dana Louise Mercer. 3 palabras, 40 años. Y en la fila donde mi familia debería haber estado sentada, la fila que yo misma había reservado con una nota escrita a mano y un ramo de globos la noche anterior, había desconocidos. Caminé por ese escenario de todos modos. Mis tacones resonaron contra el suelo del gimnasio. Alguien entre la multitud silbó. Alguien más aplaudió. Ninguno de ellos eran mis hijos. Ninguno de ellos eran mis nietos. Acepté mi diploma de manos de la doctora Patricia Haas, rectora del Millbrook Community College, y sonreí como si mi rostro no supiera qué otra cosa hacer. Ella me estrechó la mano con ambas suyas, de esa forma en que la gente lo hace cuando intenta decirte algo sin palabras. Fuera del auditorio, alguien tomaba fotos de una chica que parecía tener 20 años. Su madre lloraba. Su padre tenía el brazo alrededor de ella, susurrándole algo que la hacía reír. Pasé junto a ellos hacia el bebedero y me quedé allí hasta que la opresión en mi pecho se trasladó a algún lugar que pudiera soportar. Había cumplido 62 años en marzo. Comencé esta carrera hace 10 años, la primavera después de que mi esposo Graham muriera. La había terminado hace 30 minutos, con honores, con una toga y un birrete que me costaron $47 más gastos de envío. Y entonces, un hombre salió de una sombra en el pasillo, y mis rodillas casi ceden. Conocía ese caminar antes de reconocer el rostro. No había visto a Arthur Vázquez en una década, no desde el funeral, no desde que estuvo a mi lado bajo la lluvia afuera de St. Andrews. La única persona allí que había conocido a Graham desde antes que yo. Ahora tenía canas en las sienes. Ese tipo de canas que parecen haber aparecido lentamente y luego de golpe. Sus ojos estaban rojos, de esa forma en la que se ponen cuando has guardado algo dentro durante demasiado tiempo. Metió la mano en su chaqueta y pensé, todo lo que haya en ese sobre me va a destrozar en medio de este pasillo. Tenía razón. Déjenme contarles sobre la mujer que fui antes de convertirme en la mujer que camina sola por los escenarios. Tenía 18 años la primera vez que renuncié a algo que quería. Mi padre tenía 54 y había sido diagnosticado con ese tipo de afección cardíaca que convierte a una familia en una operación logística. Mi madre trabajaba de noche en la fábrica textil. Mi hermano tenía 16 y necesitaba a alguien que lo llevara a todas partes. La factura de la matrícula para el programa de educación en Millbrook estuvo sobre la mesa de nuestra cocina durante 3 semanas, antes de que dejara de mirarla. Había querido ser maestra desde que tenía 7 años. Mi maestra de segundo grado, la señora Patricia Alford, tenía una forma de explicar las cosas que te hacía sentir que el mundo había estado esperando específicamente a que tú lo comprendieras. Tenía 30 alumnos en un aula con 2 radiadores agrietados y un presupuesto para materiales que la obligaba a comprar su propio papel de construcción, y nunca dejó que nada de eso nos afectara. Nunca te habrías dado cuenta. Hacía que pareciera que todo el mundo estaba justo allí en esa habitación, exactamente donde debía estar. Yo quería hacer eso. Quería darles a los niños esa sensación particular, que el mundo es grande, comprensible y que está destinado para ellos. Lo escribí en cada diario que tuve, lo circulé en cada anuario. Se lo dije a Graham en nuestra tercera cita en un restaurante de la Ruta 9, mientras él comía 2 rebanadas de pastel de manzana, y me miraba como si fuera la persona más interesante que había conocido jamás. Entonces, eso es lo que harás, dijo, y me robó una papa frita del plato. Lo dijo como si estuviera decidido, como si desear algo con suficiente claridad fuera la mayor parte del trabajo. No lo era, todavía no, y no por razones que hubiera podido predecir a los 18. Me casé con Graham a los 21 años, tuvimos a Jay a los 23, a Sofía a los 25. Siempre había algo, la hipoteca, luego la factura del hospital cuando a Jay le quitaron el apéndice a los 7 años, luego la transmisión del Buick, luego el techo después de la tormenta de hielo de 1993. La vida te hace eso cuando estás demasiado ocupada, manteniendo a todos calientes como para notar que la temperatura está bajando en tus propios sueños. Haces cambios que parecen temporales y se vuelven permanentes sin que te des cuenta. Te dices a ti misma, el próximo año. Te dices, cuando los niños sean mayores. Te dices, cuando las cosas se calmen, como si las cosas realmente se calmaran, como si calmarse fuera algo que les sucede a las personas normales, y no solo una frase que la gente dice mientras el reloj sigue avanzando. Conseguí un trabajo a tiempo parcial en la escuela primaria Birchwood, cuando Sofía empezó el jardín de infantes, trabajando como asistente de aula. Me quedé 12 años. Vi a los maestros hacer lo que yo siempre había querido hacer: explicar fracciones, mediar amistades, presentar a los niños libros que se quedarían con ellos. Y me dije a mí misma que la proximidad era suficiente, que estar en la habitación contaba como algo. No era así, no realmente, pero no me permití saberlo durante mucho tiempo. Graham murió un martes de octubre. Tenía 61 años. Habíamos cenado normalmente la noche anterior. Sopa, pan, el partido de fondo. Por la mañana se había ido. Así,
sin más. Un evento cardíaco masivo, me dijo el paramédico, que es el lenguaje clínico para sin advertencia, sin despedida, sin la última conversación que podría haberme dado algo a lo que aferrarme. Encontré la nota 3 días después. No era una carta, solo un post-it en la contraportada de mi diario, con su caligrafía torcida. Deja de esperar, Dana. Los niños ya crecieron. La casa está pagada. Ahora te toca a ti. Me inscribí en Millbrook el abril siguiente. Debo explicar lo de Jay y Sofía. No son malas personas. Quiero ser precisa al respecto porque esta historia podría convertirse en algo fácil y caricaturesco si no tengo cuidado. Y ellos no se merecen eso. Son personas que me aman de la forma imprecisa y condicional en que muchos adultos aman a sus padres ancianos, plenamente, hasta que se vuelve un inconveniente. Eso no es una defensa de lo que hicieron. Es solo la verdad de quiénes son, lo cual es más complicado y triste de lo que serían unos simples villanos. Jay tiene 40 años. Trabaja en ventas farmacéuticas y tiene una casa en un suburbio al que se llega por una carretera de peaje. Tiene 3 hijos, Tyler, Mackenzie y Cole, que están en esa fase de la infancia donde el juicio social se siente como una cuestión de supervivencia. Jay siempre ha sido, en el fondo, una persona que valora las apariencias. No por vanidad, sino por miedo. Creció viendo a Graham y a mí luchar y decidió, en algún punto del camino, que el antídoto contra la lucha era la apariencia de control. Buena casa, buen distrito escolar, buena narrativa familiar, todo legible, todo plausible. Una madre de 62 años graduándose de un colegio comunitario no encajaba en la historia que él había construido sobre su familia. Su esposa Renata es agradable de esa forma que evita que las reuniones se vuelvan difíciles. Nunca me ha dicho nada cruel. Tampoco ha dicho nunca nada que le haya costado algo, lo cual es una forma particular de amabilidad que he aprendido a reconocer y aceptar tal como es. Sofía tiene 38 años. Da clases de spinning 3 mañanas a la semana y hace algo con las redes sociales que le genera ingresos que describe vagamente como colaboraciones de marca. Es hermosa, lo sabe, y aguda, lo cual infrautiliza. Hace viajes con su novio Marcus, quien técnicamente tiene 44 años, pero actúa como si fuera menor que mis nietos. Sofía siempre fue la que me decía verdades difíciles, o lo que ella creía que eran verdades difíciles. La distinción importa más de lo que la gente admite. Cuando les dije que volvería a estudiar a los 52 años, fueron comprensivos en teoría. Me enviaban mensajes alentadores. Preguntaban cómo iba todo en las cenas de los domingos de la misma manera que le preguntas a alguien cómo va su dieta, con curiosidad genuina y cero expectativas de una respuesta real. La pregunta es un ritual. El interés es real. La continuidad es inconsistente. Cuando les dije, 3 años después, que había tenido que parar por un tiempo debido a la cirugía de rodilla y luego por la interrupción de la ayuda financiera después de que la pensión de Graham fuera reclasificada, dijeron que por supuesto, mamá, cuando estés lista. Lo decían en serio. Pero también comenzaron a tratar la pausa como el final. Sofía mencionó en acción de gracias que no necesitaba esforzarme a mi edad. Jay señaló con delicadeza que tenía una jubilación cómoda por delante y que no había vergüenza en dejar que algunos sueños siguieran siendo sueños. Papá siempre fue un soñador, dijo ella. Vivimos en el mundo real, mamá. Fue el nosotros lo que dolió. La alianza casual, la sugerencia implícita de que yo estaba del otro lado, del lado poco práctico, del lado donde la gente quiere cosas que no tienen sentido financiero. Tenía 60 años, sentada en una cocina que había poseído durante 22, siendo clasificada como una persona que no entiende la realidad. Conduje a casa y llamé a Cecilia. Y ella dijo, ¿vas a volver? Sí, dije. Entonces vuelve, dijo ella. Deja de hablarles de eso. Seguí su consejo. Volví a Millbrook 18 meses después. No se lo dije a Jane ni a Sofía hasta que estuve registrada, inscrita y a 3 semanas de iniciado el semestre. Para entonces no había nada que negociar. El hecho estaba consumado. La primera persona a la que se lo conté fue a mi asesora académica, la doctora Renee Okafor, quien había tenido mi expediente durante 4 años sin cerrarlo. Dana, dijo, cuando entré en su oficina un jueves por la tarde de enero, te he estado esperando. Tenía mis expedientes académicos sobre el escritorio. Ya había trazado el camino hacia la finalización. 6 cursos, 18 meses, un ensayo final. Me entregó el plan a través del escritorio como si lo hubiera hecho por fe y esperara que yo lo cumpliera. La doctora Okafor tenía 47 años. Con gafas de lectura que usaba empujadas hacia su frente hasta que olvidaba que estaban ahí. Ella había obtenido su propio doctorado mientras criaba gemelos como madre soltera. No me lo dijo, lo descubrí por otro estudiante. Ella no usaba su historia para motivar, simplemente ayudaba a la gente a avanzar. Le debo mucho. La segunda persona a la que se lo conté fue a mi vecina, Cecilia Brandt, de 71 años, bibliotecaria jubilada, que había sido mi sistema de apoyo de facto desde que Graham murió. Cecilia traía comida durante las semanas de exámenes y hacía preguntas específicas. No un ¿cómo va la escuela?, sino ¿entendiste la metodología de las fuentes secundarias? Y
¿Hablaste con el profesor sobre el problema de las citas? Tenía opiniones sobre la coma de Oxford y las ofrecía con frecuencia. La tercera persona a la que se lo conté fue al profesor James Gilmore, quien impartía el seminario final, Educación Contemporánea, Teoría y Práctica, y quien, en el transcurso de un semestre, se había convertido en algo que yo no esperaba. Se convirtió en un testigo. El profesor Gilmore tenía 55 años, exdirector del sistema de escuelas públicas de Chicago durante 22 años, antes de un agotamiento tan completo que él mismo había comparado, una vez en clase, con hacer funcionar el motor de un coche sin aceite. Ahora enseñaba porque le permitía amar la educación de nuevo desde otro ángulo. Usaba la misma chaqueta marrón cada martes y jueves con diferentes camisas de vestir debajo, y tenía la costumbre de hacer una pausa a mitad de la frase cuando un estudiante decía algo digno de una pausa. Hacía muchas pausas por mí. Mi ensayo final se titulaba El aula interrumpida, lo que perdemos cuando les decimos a las mujeres que su educación puede esperar. Lo escribí en 4 borradores durante 11 semanas. En el segundo borrador, incluí un párrafo sobre Arthur, el amigo de Graham. Cómo Graham había hablado de él en esos últimos años. Cómo Arthur había sido a quien Graham confiaba cosas que no decía en voz alta delante de mí. Cómo siempre había querido llamarlo y nunca lo había hecho. No lo pensé 2 veces. Solo era contexto. No sabía que el profesor Gilmore leería ese ensayo 6 veces y luego usaría su propio tiempo, su propio fin de semana, su propio teléfono, para encontrar a Arthur Vázquez. Debo contarles sobre el mes previo a la graduación. Jay cenó conmigo a principios de abril. Fue idea suya. Trajo a Renata y a los niños. Y fueron ruidosos y cálidos de la manera en que lo son las familias grandes, llenando un restaurante con un ruido que se siente como seguridad. Tyler tenía un diente flojo. Mackenzie estaba inmersa en una fase en la que corregía la gramática de todo el mundo. Cole, de 7 años, pasó la mayor parte de la comida tratando de equilibrar una cuchara en su nariz. Fue encantador. Durante la mayor parte de la velada, fue genuinamente encantador. Después, cuando los niños estaban en el estacionamiento, y Renata se aseguraba de que Cole tuviera su chaqueta, Jay se sentó frente a mí en el restaurante casi vacío y lo soltó. Mamá, he estado pensando sobre la graduación. Giró su vaso de agua en un círculo lento sobre la mesa. Es una graduación universitaria y, bueno, no lo tomes a mal, pero es un colegio comunitario y tienes 62 años. Tyler mencionó algo el otro día, que algunos de sus amigos podrían terminar yendo allí algún día. Hizo una pausa tomándose un momento. ¿Te imaginas lo incómodo que sería eso para ellos? ¿Que sus amigos vean a su abuela en la orientación? Miré a mi hijo. Pensé en lo que sabía de los amigos de Tyler. Pensé en el hecho de que Tyler tenía 12 años y sus amigos tenían 12 años, y los chicos de 12 años no son conocidos precisamente por asistir a las ceremonias de orientación de los colegios comunitarios o por prestar mucha atención a quien está matriculado en ellos. Pensé en la cadena de lógica necesaria para llegar a la preocupación que Jay acababa de articular, y cuánto tiempo debió haber estado dándole vueltas, convirtiéndolo en algo que se sintiera razonable. Ya veo, pensé en la cadena de lógica necesaria para llegar a la preocupación que Jay acababa de articular, y cuánto tiempo debió haber estado dándole vueltas, convirtiéndolo en algo que se sintiera razonable. Ya veo, dije. Esa es la frase exacta que dije. 2 palabras. No le tiré el agua. No me levanté. No alcé la voz, ni dije lo que estaba pensando realmente, que era, he pasado 40 años haciéndome lo suficientemente pequeña para caber en cualquier habitación en la que necesitaras que cupiera, y me estás pidiendo que lo haga una vez más, para la última cosa, para la única cosa que siempre iba a ser mía. Me quedé con esas 2 palabras el tiempo suficiente para tragar todo lo que sentía, y luego le pregunté a Renata sobre el nuevo trabajo de su hermana en Phoenix, y tuvimos un resto de velada perfectamente agradable. Sofía envió un mensaje de texto 4 días después. Sentía no poder asistir a la graduación. Ella y Marcus ya habían reservado un viaje al norte, un concierto, una posada, todo un fin de semana. Había hecho la reserva antes de recordar la fecha, y realmente esperaba que yo lo entendiera. Leí el mensaje 2 veces. Escribí, lo entiendo. Dejé el teléfono y me senté en mi cocina durante un rato en ese silencio particular que llega cuando dejas de sorprenderte por algo que todavía duele. Llamé a Cecilia. Ninguno de los dos, dije. Ven a cenar mañana, dijo ella. De todos modos, reservé la fila de asientos. Compré los globos la noche anterior. Un racimo de oro y blanco que llevé yo misma al gimnasio y até a las sillas a las 6:30 de la mañana, antes de que llegaran las otras familias. Dejé la nota escrita a mano. Reservado. Familia Mercer. Mi letra es cuidadosa y con bucles, de la forma en que nos enseñaron en los años 60. Pegué la nota en la silla central. Por la mañana, antes de que comenzara la ceremonia, entré y desaté los globos. Los llevé a un rincón del vestíbulo y los dejé allí. Doblé la nota y la guardé en el bolsillo de mi toga. No sé por qué había guardado los asientos. No sé por qué había comprado los globos.
Quizás algún último resto de esperanza irrazonable, la creencia de que las personas pueden sorprenderte al final, que el amor a veces encuentra el camino de regreso al momento que lo necesita. No sucedió, pero otra cosa sí ocurrió. La ceremonia duró 97 minutos. Lo sé porque tomé el tiempo, que es lo que hago cuando estoy nerviosa. Me ancló a los números. Hubo 212 graduados. 17 tenían más de 40 años. 3, incluyéndome, tenían más de 60. Cuando la doctora Haas hizo sus comentarios iniciales, dijo, la educación no tiene fecha de caducidad, y sentí que eso aterrizaba en el pecho de cada persona mayor en la sala. Me senté al lado de una mujer llamada Caroline, de 23 años, que estudiaba enfermería. Vibraba de emoción. Sus padres estaban en la cuarta fila. Cada pocos minutos se giraba para saludar, y ellos le devolvían el saludo. Observé esto 4 veces. Yo no saludé a nadie. Cuando llamaron a mi nombre, Caroline me apretó el brazo. Ve por él, dijo. Fui y lo obtuve. El camino por el escenario es de aproximadamente 12 metros. Lo sé porque conté mis pasos. Me tomó 23 pasos y la exhalación más larga de mi vida. La doctora Haas me entregó el diploma y dijo en voz baja para que el micrófono no lo captara. Deberías estar muy orgullosa. Asentí porque hablar no era algo que pudiera hacer en ese momento. Me volví a sentar con el diploma en mi regazo. Pensé, Graham, lo hice. Pensé, desearía que estuvieras aquí. Pensé, no voy a llorar en este gimnasio. No lloré en el gimnasio. Después de la ceremonia, el vestíbulo se llenó de familias, flores y ese rugido particular de alegría que ocurre cuando muchas personas están orgullosas de alguien al mismo tiempo. Me dirigí hacia la salida lateral. No tenía prisa. No había ningún lugar al que necesitara ir. Estaba pensando en lo que Cecilia estaría preparando para cenar. Me había enviado un mensaje diciendo que estaba cocinando, lo que con Cecilia significaba algo elaborado. Y estaba pensando en qué haría con el diploma, si lo colgaría. Si eso era algo que se suponía que una mujer de 62 años debía hacer. Entonces el profesor Gilmore apareció a mi lado. Respiraba como si hubiera estado corriendo. Dana puso su mano en mi codo, con suavidad y urgencia al mismo tiempo. Alguien te espera. En el pasillo exterior de la salida este, mi estómago dio un vuelco. Alguna parte pequeña y humillante de mí pensó. Jay. Pino cambió de opinión. Caminé por la salida este. El hombre que estaba apoyado contra la pared no era mi hijo. Tenía 68 años, tal vez 69. Cabello plateado. Una chaqueta verde oscuro que parecía algo que uno usaría para un funeral o una boda. Una ocasión que requería la mejor versión de uno mismo. Sostenía un sobre con ambas manos, de esa manera en que sostienes algo que has estado cargando durante mucho tiempo. Sus ojos ya estaban húmedos. Me detuve. Arthur, dije. Y entonces no pude decir nada más. Arthur Vázquez había conocido a Graham en 1979. En una obra en Milford. Ambos tenían 25 años. Pasaron los siguientes 32 años siendo el tipo de amigos que no necesitan hablar todos los días, porque la conexión no depende de la frecuencia. Graham había sido el padrino de Arthur. Arthur había llevado a Graham a su primera cita de cardiología sin que se lo pidieran. Cuando la condición de Graham empeoró en los 2 últimos años, fue a Arthur a quien llamó algunas noches. No a mí. Lo sabía. Y no me importaba. Hay cosas que la gente necesita decir que no pueden decirle a la persona que más aman. Eso no es crueldad. Es solo la forma del amor. Después del funeral, Arthur había regresado a Albuquerque, donde vivía. Tuve su número de teléfono en mis contactos durante una década y nunca lo llamé. Siempre había una razón. Era demasiado tarde. Había pasado demasiado tiempo. No sabía qué decir. La llamada que nunca hice permaneció en mi pecho como una pequeña y silenciosa culpa. Ahora estaba de pie en un pasillo en Millbrook, Connecticut, sosteniendo un sobre amarillento con mi nombre escrito con la caligrafía de mi difunto esposo. ¿Cómo? Comencé. Tu profesor, dijo Arthur. Me llamó la semana pasada. Leyó algo que habías escrito. Sobre mí. Exhaló. Dijo que pensó que debería estar aquí. Me giré. El profesor Gilmore estaba a unos metros de distancia, observando. No hizo ningún movimiento para acercarse. Tu ensayo, dijo en voz baja, cuando lo miré. El párrafo en la segunda sección. Mencionaste a Arthur. Mencionaste que Graham confiaba en él con cosas que no decía en voz alta. Recordé el nombre cuando califiqué el tercer borrador. Investigué un poco. Hizo una pausa. Espero que eso no haya sido extralimitarse. No pude articular palabra. Quizás fue extralimitarse. Añadió. No lo fue, dije. Arthur extendió el sobre. Graham me dio esto antes de morir, dijo. Me llamó. 3 semanas antes del final. Antes de que supiera que el final estaba tan cerca, creo. Dijo. Art, necesito que guardes algo para mí. Lo envió por correo 2 días después. Se aclaró la garganta. Dijo que esperara hasta que terminaras. Dijo que terminarías. Me hizo prometer no dártelo hasta que lo hicieras. Mis manos comenzaron a temblar. No dramáticamente. No de la forma en que las manos tiemblan en las películas. Solo un pequeño y persistente temblor que no podía detener. Tomé el sobre. La caligrafía en el frente era de Graham. La reconocería en cualquier parte. Las letras minúsculas ligeramente apretadas. La forma en que siempre presionaba demasiado fuerte con el bolígrafo, como si intentara asegurarse de que las palabras atravesaran el papel. Para Dana, cuando esté lista. Me quedé allí en ese pasillo con 200 familias celebrando a 4 metros de distancia, y abrí una carta de un hombre que había muerto hacía 10 años. Su letra en el interior era más clara de lo que esperaba, como si se hubiera tomado su tiempo. Dana, si estás leyendo esto, significa que lo lograste. Y quiero que sepas que nunca
dudé ni una sola vez de que lo harías. Ni siquiera en las noches en las que tú misma lo dudabas. Y sé que hubo más de esas noches de las que jamás me contaste. Sé cómo funcionas. Sé que siempre ibas a esperar hasta que todos los demás estuvieran bien atendidos primero. Los hijos, los nietos, cada factura, cada cumpleaños, cada pequeña emergencia que parecía más urgente que tu propia vida. Siempre has sido el tipo de mujer que se pone al final porque crees que eso es lo que requiere el amor. Te equivocas en eso, por cierto. Pero nunca pude convencerte. No escribí esto para decirte que tenía razón. Lo escribí porque quiero estar allí cuando termines. Y como no puedo estar allí de la manera que preferiría, esto tendrá que bastar. Espero que estés parada en algún lugar con toga y birrete cuando leas esto. Espero que alguien cercano te vea con claridad. Espero que el día haya sido bueno. Me preguntaste una vez, al principio, ¿por qué creía tanto en ti? Pensabas que era solo lo que dicen los esposos. No era así. Era porque te observaba todos los días. La forma en que hacías que las cosas funcionaran sin nada. La forma en que convertías cada limitación en algo funcional. La forma en que nunca dejaste de tener curiosidad por el mundo, incluso cuando el mundo te dio todas las razones para quedarte insensible. Siempre ibas a ser maravillosa en esto. La única pregunta era ¿cuándo? Ahora es cuándo. Ve y sé la maestra de alguien. Dana, te lo ganaste. Siempre lo habías hecho. Te amo. Te sigo amando. Donde quiera que esté. Graham, me quedé allí durante mucho tiempo. Arthur no habló. El profesor Gilmore no habló. Los sonidos del vestíbulo llegaban a nosotros amortiguados, como algo que sucede bajo el agua. He sentido dolor de muchas formas. El dolor cuando murió Graham. El dolor cuando Jay dijo lo que dijo en la cena. Un dolor más silencioso, extendido a lo largo de décadas, por la versión de mi vida que seguía sin suceder. Pero esto era diferente. Esto no era pérdida. Esto era algo que me devolvían. Algo que no sabía que me habían quitado. Presioné la carta contra mi pecho. No para ser teatral, solo porque no sabía qué otra cosa hacer con mis manos. Cuando levanté la vista, el profesor Gilmore me observaba con una expresión que me llevó un momento a descifrar. Dana, dijo, me gustaría pedirte algo, y tienes todo el derecho a decir que no. Esperé. ¿Me dejarías volver allí y contarle a la gente sobre ti? No solo sobre hoy, toda la historia. Los 40 años, tu esposo, lo que costó llegar aquí. Hizo una pausa. La ceremonia está técnicamente todavía en la fase de recepción. La doctora Haas lo permitiría. Ya lo he preguntado. Sentí que el viejo miedo se movía a través de mí, el que había llevado conmigo desde los 18 años. El miedo a ocupar espacio, a pedirle al mundo que se preocupara por algo que era solo mío. Podría avergonzar a los nietos, dije. No sé por qué lo dije. Armadura, quizás. El último resto de ella. El profesor Gilmore me miró con firmeza. ¿Lo crees realmente? Pensé en Tyler, Mackenzie y Cole. Niños a los que había amado con todo mi cuerpo, cuyas rodillas raspadas había presionado contra mi pecho, cuyas pesadillas había acompañado hasta el amanecer. Pensé en Jay y Sofía haciendo esa mirada a través de la mesa que significa, ya hemos tomado una decisión. No, dije. Entonces déjame decírselo, dijo él. Regresamos juntos al interior. La doctora Haas nos vio venir y se apartó del pequeño grupo de personas cerca del podio. Aparentemente, ya le habían avisado. Le entregó el micrófono al profesor Gilmore sin ceremonia, lo cual aprendí más tarde que era precisamente el tipo de mujer que ella era. Alguien que cedía terreno sin fanfarrias cuando el momento lo requería. La sala no se silenció de inmediato. Era una recepción. La gente estaba a mitad de una conversación, de una fotografía, de un abrazo de celebración. El profesor Gilmore habló de todos modos, y algo en su voz bajó el nivel de ruido de la sala gradualmente. Dijo, antes de que esta noche termine, necesito que sepan algo sobre una de sus compañeras graduadas. Dijo mi nombre. Lo dijo 2 veces, para que la gente lo retuviera. Les contó que había renunciado a mi educación a los 18 años para mantener unida a mi familia, que había criado a 2 hijos y ayudado a criar a 5 nietos, que había enterrado a un esposo, que me había inscrito en este colegio la primavera después de su muerte, y pasé 10 años cruzando la línea de meta a través de cirugías, interrupciones financieras y el cansancio particular de envejecer, mientras intentaba hacer algo que la gente sugería constantemente que no era apropiado para mi edad. Dijo que había caminado por ese escenario esa tarde sin un solo miembro de mi familia en la sala. Lo dijo claramente. No editorializó. No llamó a mis hijos crueles, ni pequeños, ni nada que no fuera un hecho. La sala quedó completamente en silencio, y entonces se puso de pie. No cortésmente. No el aplauso disperso que le das a alguien por obligación, o el tipo de aplauso que comienza lento y se mantiene incierto. Esto fue algo que tenía peso. 200 desconocidos poniéndose de pie porque lo necesitaban, porque hay cosas que el cuerpo reconoce antes de que el cerebro las nombre. Me quedé en medio de ese auditorio con mi diploma en una mano y la carta de Graham presionada contra mi pecho con la otra, y dejé que el sonido recorriera mi cuerpo. No soy una mujer dada a la grandilocuencia, pero les diré esto. Fue la vez que más vista me he sentido en toda mi vida. No vista como te sientes cuando alguien te hace un cumplido. Vista de la manera en que te sientes cuando alguien dice tu verdadero nombre en una habitación llena, y la sala lo comprende. Caroline, la estudiante
de enfermería, me encontró después. Sus ojos estaban brillantes. No tenía idea, dijo. Lo sé, dije. Te sentaste a mi lado todo el tiempo y nunca dijiste nada. No había mucho que decir. Éramos iguales a todos los demás. Ella lo pensó por un momento y luego me abrazó. El abrazo feroz y particular de alguien joven que acaba de aprender algo sobre el mundo que no olvidará. Me dejé abrazar. La doctora. Te sentaste a mi lado todo el tiempo y nunca dijiste nada. No había mucho que decir. Éramos iguales a todos los demás. Ella lo pensó por un momento y luego me abrazó. El abrazo feroz y particular de alguien joven que acaba de aprender algo sobre el mundo que no olvidará. Me dejé abrazar. La doctora. Has me estrechó la mano de nuevo, esta vez de una manera que era específicamente para mí. Vamos a necesitar hablar, dijo, sobre algunas oportunidades en el departamento de educación. La miré. Puesto de coordinador de tutores, específicamente para estudiantes adultos mayores. Es un nuevo programa. Hemos estado tratando de encontrar a la persona adecuada. Inclinó la cabeza. Podría ser la persona adecuada. Encontré a Arthur en el pasillo de nuevo cuando la sala se estaba vaciando. Estaba de pie junto a la salida, con su chaqueta verde abotonada, dándome espacio. A él le habría encantado esto, dijo Arthur. Él habría sido insufrible al respecto de tener razón, dije. Arthur se rió, el tipo de risa que abre una década, solo por un momento. Nos quedamos en silencio. Te extrañaba, dije, porque parecía importante decirlo. Hacia el final, no me lo decía a mí, pero lo sabía. Yo también lo extrañaba, dijo Arthur, todos los días. Luego dijo, hay una cosa más. Metió la mano en el mismo bolsillo de la chaqueta. No era un sobre esta vez, era más pequeño, un papel doblado, separado de la carta, guardado junto a ella. Dijo que te diera esto por separado, después de que leyeras la carta. Dijo que sabrías lo que significaba. Tomé el papel, lo desplegué. Era una sola frase, con un bolígrafo diferente, tinta más oscura, como si lo hubiera escrito en un momento distinto. Tal vez una ocurrencia tardía, tal vez lo primero que había querido decir. La cuenta de ahorros en Milford Federal, la conjunta, la que abrimos en 1987 y luego olvidamos. Seguí añadiendo dinero. No dejes que se quede ahí para siempre. Gástalo en algo que sea tuyo. Me senté en mi coche durante 23 minutos antes de poder conducir, no llorando. No exactamente. Algo por debajo del llanto o detrás de él. La sensación de ser sostenida por algo que ya no debería ser capaz de sostenerte. Graham había pasado los últimos años de su vida añadiendo dinero a una cuenta de ahorros que yo no sabía que seguía usando, en preparación para un día que él no llegaría a ver. Llamé a Cecilia desde el estacionamiento. Ahorró dinero, dije, para mi educación, para después, lo que sea que significara después. Una pausa. Por supuesto que lo hizo, dijo ella. Lo dijo de la manera en que dices algo cuando no te sorprende en absoluto y tampoco puedes hablar. 3 meses después acepté el puesto de coordinadora de tutores en el Millbrook Community College. La oficina es pequeña, un cuarto de almacenamiento reutilizado con 2 ventanas que dan al estacionamiento. Tengo un escritorio, un archivador y una pizarra que ya he llenado 2 veces. Coordino el apoyo académico para estudiantes adultos, personas que regresan a la escuela después de perder su empleo, después de una enfermedad, después de décadas de poner a todos los demás primero. Los emparejo con tutores, defiendo sus necesidades de adaptación. Me siento con ellos en la calma particular de una oficina donde nadie está mirando y les digo, no es demasiado tarde, no eres demasiado viejo, no estás pidiendo algo irrazonable. La doctora Rennie Okafor pasa a veces. El profesor Gilmore me envía por correo electrónico artículos que cree que podrían ser útiles para el programa. Cecilia me hizo una pequeña impresión enmarcada, uno de esos cuadros con tipografía que la gente da como regalo, que dice, más vale tarde que nunca. Y le he dicho 2 veces que es cursi, pero ha estado en mi pared desde enero. Hablé con Jay en diciembre. No fue una conversación dramática. No tuvimos una escena de confrontación. Me llamó para desearme felices fiestas. Y en medio de todo dijo, mamá, debería haber estado allí. No lo extendió más allá de eso. No necesitaba que lo hiciera. El reconocimiento fue pequeño y real, y lo tomé por lo que era. Sofía envió un mensaje, uno largo, que viniendo de Sofía significa algo. Dijo que estaba orgullosa de mí. Dijo que pensaba que ahora entendía por qué necesitaba hacerlo, incluso si no lo había entendido entonces. Dijo que pensaba que tal vez había estado diciendo cosas que en realidad eran sobre sus propios miedos, no sobre mí. Lo leí 3 veces. No respondí de inmediato. Esperé hasta que pude responder sin que el mensaje se tratara de hacerla sentir mejor, porque estoy aprendiendo, lentamente, que se me permite dejar que las cosas reposen antes de empezar a gestionar cómo se sienten los demás al respecto. La cuenta de ahorros de Graham tenía $11,400. Gasté $3,000 en un portátil nuevo, un escritorio de pie para mi oficina y el curso de certificación que necesitaba para comenzar el puesto formalmente. Guardé el resto. No estoy completamente segura de para qué es todavía, pero tengo tiempo para averiguarlo. Esa es la cosa que no te dicen cuando pasas 40 años esperando permiso, que al otro lado de toda esa espera no obtienes un destino específico, solo obtienes más vida, más mañanas que te pertenecen, más días donde la pregunta no es ¿cuándo tendré por fin mi turno?
sino simplemente, ¿qué quiero hacer con el día de hoy? El diploma está enmarcado. Está en la pared directamente encima de mi escritorio en Millbrook, donde puedo verlo desde mi silla. Dana Louise Mercer, licenciada en Ciencias de la Educación, otorgado con honores. Cada mañana me siento y lo miro durante exactamente un segundo. Ese segundo es para Graham. Luego, me pongo a trabajar.